Bueno, mi propia historia es que mis abuelos de ambas partes son descendientes de armenios, llegaron a la Argentina víctimas del genocidio perpetrado en 1915, algunos con anterioridad, porque no es que una fecha se cumple en el 1915, sino que las persecuciones comenzaron a fines del 1800. Entonces, algunos de los de alguna rama de mis abuelos fue que, sabiendo que iba a ocurrir esto, son desertores del ejército otomano, y luego de esto es que llegan en un barco sin saber a dónde al puerto de Berisso en Buenos Aires, y finalmente, ya que en Córdoba se ofrecía trabajo en los ferrocarriles ingleses, entonces vienen a Córdoba y se establecen aquí en 1908, 1910. Y luego la otra gran inmigración ocurre a partir de 1915. Y bueno, de distintas historias, realmente muy crudas y dolorosas, pero bueno, llegan a Argentina y se establecen aquí en una tierra de paz. Una de mis abuelitas que no conocí, mi madre me cuenta que dijeron al llegar acá y al establecerse que este era el paraíso en la tierra por todo el sufrimiento que habían tenido, que no se escuchaban bombas, que no había matanzas, que no había asesinatos, que no tenían miedo de ser arrojados a un río, ni en campañas de desiertos, ni perder a los hijos que ella ya había perdido en todo el proceso de las caminatas por el desierto de Derzor, cuando sus marido, que era odontólogo, había sido asesinado ante sus ojos. Bueno, es una historia muy triste que cada uno de los abuelos, nosotros llegamos a conocerla, pero luego de muchos años, porque no nos transmitieron a nosotros en el relato de abuelo a nieto ni a hijos, sino que luego de muchos años nuestros padres, al ir a las universidades, al estudiar aquí, realmente encontraron y comenzaron a investigar por qué estaban aquí y qué es lo que había ocurrido con sus padres. Y fue así que, bueno, conocimos una parte y luego nosotros nos interiorizamos más, y al día de hoy sí sabemos el motivo por el cual nacimos en la Argentina, como muchos otros armenios esparcidos por todo nuestro país, en Sudamérica, en Centroamérica, en el continente americano en general, europeo y asiático, han sido, digamos, los que conformaron la diáspora. Lilian, esto del silencio durante tantos años, hablando con especialistas en torno a los genocidios y a diferentes guerras que se han perpetrado en décadas anteriores, es muy común, ¿no? Es tanto el dolor que necesitamos hacer un silencio muy profundo porque no hay palabras para explicar lo que han vivido. ¿Qué te pasó a vos, Lilian, cuando te enteraste de esta historia, particularmente? Particularmente es un deseo de, primero, de luchar por la paz, porque y de transmitir a las generaciones y de hacer conocer en otros ámbitos lo que nos ocurrió. Porque realmente después de tanto tiempo el silencio es como que oculta el negacionismo, oculta la verdad, se transgiversa la verdad. Entonces muchas veces llega a oídos de gente que nunca escuchó sobre los genocidios y específicamente sobre el armenio. Realmente llegan otras versiones, se niegan en los libros de historia, se niegan en los medios, muchas veces se dan a conocer las verdades de otros pueblos y no la verdad del pueblo armenio. Si pensamos que Lemkin, cuando acuña la palabra genocidio, se basa en lo que ocurrió a los armenios, porque no había una palabra que describiera hasta ese momento el significado de tratar de aniquilar a todo un pueblo, su religión y su cultura, o sea, de borrarlo de la faz de la tierra. Entonces, allí es donde se acuña la palabra genocidio, teniendo en cuenta lo que ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío. Que entonces, en ese momento, Lemkin, basándose en lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, que también el mundo estaba mirando hacia otro lado, le ocurre al pueblo armenio dentro del Imperio Otomano, que ya vivía como un ciudadano de segunda.
Lilian, voy a volver sobre esto para que nos puedas decir cuáles son esas cosas de las cuales no se hablaron, no se siguen hablando todavía, o que quedan en lo oculto, que los medios de comunicación no tratan, que las personas no conocen porque no se difunden, ¿no? Es muy importante. Pero voy hacia Ignacio para que nos cuentes tu historia de vida, Ignacio. Contanos qué clase de descendencia tenés armenia aquí en la Argentina. Bueno, también como Lilian, yo tengo ascendientes, o sea, mis abuelos, todos mis apellidos son armenios y cada uno tiene una historia en común, todos pasaron esta historia en común del genocidio, pero igual que Lili, que tenemos algunos parientes en común, unos vinieron antes, con la idea de, antes del genocidio, o sea, antes de 1915, a trabajar acá en Argentina y después con la idea de volver allá. Y cuando volvieron, encontraron que su familia había sido exterminada en el proceso de genocidio, ¿no? El resto de los parientes, bueno, sufrieron, mis abuelos, tengo casos que la mayoría han quedado huérfanos, vieron morir a sus parientes, a sus padres, hermanos, tíos, y bueno, pudieron escapar de distintas formas y la mayoría vino a Argentina en el año 1923. ¿Por qué esta fecha es particular? Porque por más que el genocidio fue en 1915, no fue hasta el año 1923 que se conforma la República Moderna de Turquía. Entonces, hasta ese momento, como Turquía había perdido la guerra, porque estaba aliada de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se esperaba que los armenios recibieran su tierra histórica y se conformara un país, Armenia, pero finalmente las potencias, teniendo intereses petroleros y otros intereses económicos, deciden, no les dan la posibilidad a los armenios a recuperar su tierra, y entonces se conforma la República de Turquía, y entonces al ver que ya no van a poder volver, ahí es cuando terminan yendo como refugiados a distintos países que lo fueron recibiendo, como Argentina, Estados Unidos, Francia, o Rusia, dependiendo de la zona de donde fueron deportados. Así que en ¿Cómo te Argentina en enteraste de esta particular, historia, Ignacio? sí. ¿Te enteraste por, como hizo Lilian, investigando por cuenta propia o fueron tus propios abuelos quienes te lo trasladaron esta información? No, mis padres en realidad. O sea, llega un momento en que te cuentan, o sea, esperan cierta edad y después te enteras que lo que pasó, y cada uno lo toma de distintas formas. A mí en particular me dio una gran curiosidad, y desde que tengo conocimiento de que me enteré de lo que había pasado, me dediqué a estudiar el tema. Entonces he leído un montón porque uno intenta entender por qué pasó lo que te cuentan que les pasó. Y bueno, uno lee todo lo que puede leer y termina sin entender cómo fue posible un genocidio de esa magnitud. Pero bueno, sí fue por mis padres. Y bueno, obviamente a veces uno cuando es chico no puede aprovechar a preguntarle a sus abuelos, porque uno no desaprovecha esas posibilidades de aprovechar a los que habían vivido en carne propia, de poder preguntarle más cosas. En mi caso, por lo menos que era a mis abuelos, no pude. Ahora me gustaría, si los tuviera vivo, le preguntaría muchas más cosas para tener idea de cómo fueron los acontecimientos, de lo que vivió cada uno. Pero bueno, así, lo mismo pasa con los hijos de uno. O sea, llega un momento en que uno dice, bueno, les enseño, saben, tienen que aprender, y cada uno de los chicos lo va tomando de distintas formas, pero les genera siempre un interés, por lo que yo veo, en aprender sobre el tema y de alguna manera participar, o sea, en la vida comunitaria, o de aprender y luchar, si se puede decir de alguna manera, por el reconocimiento de lo que es un genocidio que todavía no ha tenido un reconocimiento por parte de los perpetradores. No solo eso, sino que hay un negacionismo permanente. La comunidad armenia uno de los aspectos que nos caracteriza es una lucha permanente en contra de este negacionismo, que es muy duro, porque la verdad que además de escuchar todo lo que le pasaron a nuestros ancestros, tener que escuchar que gobiernos como la República de Turquía nieguen o quieran justificar los hechos, es bastante
bastante difícil de sobrellevar. Entonces uno hace lo posible en luchar contra ese negacionismo. Lilian, ¿podés ampliarnos este motivo del negacionismo del cual habla Ignacio? ¿Por qué sucede esto y cuáles son aquellas cosas de las cuales está bueno poner el acento, ¿no? Para que conozcamos verdaderamente cuál fue la verdad de esta historia. Realmente los territorios que ocupó el Imperio Otomano estaba ocupado en su mayoría también por un gran imperio armenio. Teníamos 12 principados muy importantes, era una gran Armenia que no solamente estaba en el Cáucaso, sino que avanzaba más en la historia. Y hay vestigios de comunidades armenias y de restos de diferentes arquitecturas en esa época. Y luego con la adopción del cristianismo como primer pueblo que adopte el cristianismo como religión de Estado, que eso no es algo vago, ¿no? Realmente el pueblo armenio recibe al cristianismo en el año 301 y fue por dos apóstoles, San Tadeo y San Bartolomeo, quienes llevan la palabra de Cristo a las tierras armenias. Allí se erigen las primeras catedrales, las primeras iglesias románicas, y realmente hay una riqueza muy grande, y eso está en esas tierras que ahora se llama Turquía, en donde todos estos templos cristianos, esta arquitectura cristiana, estas muestras de fe, fueron patrimonios que se descuidaron totalmente y se convirtieron en establos, en donde cuesta mucho ver cómo ese avance de otras religiones aplastó sin poder ser respetados, así como el ser humano, menos la arquitectura, menos estos patrimonios de la humanidad. Entonces, y también esto, lamentablemente, no es solo una historia que quedó en el pasado, no es solamente una historia que fue producto de un gran genocidio y que lo sufrimos después cuando nos enteramos, porque nuestros abuelos callaron en un momento para cerrar las heridas, y yo los comprendo porque ellos no quisieron transmitir ni odio, ni resentimiento, ni era como olvidar por un poco para crear estas nuevas familias en nuevos países que los acogieron y los recibieron realmente como seres humanos, con respeto, como refugiados, como inmigrantes. En Argentina realmente no se sintió nunca una diferenciación. Sí, por ahí te llamaban turcos, porque el árabe, el armenio, turcos no había y no hay muchos en este país, pero bueno, se los catalogaba así en ese sustantivo, ¿no es cierto?, genérico para decir son venidos de otros lados. Y bueno, explicarle uno que no era turco, que era armenio, que es otra cosa, que no éramos musulmanes, sino éramos cristianos. Pero yo creo que el problema no es la religión, porque acá en Córdoba tenemos un diálogo interreligioso importante y de respeto. Creo que todo esto siguió vivo por no haber sido aceptado, por no haber sido reconocido, y por eso es que en el 2020, en el 16, en el 2022 seguimos con esta misma temática de crímenes de lesa humanidad, de despojar a los habitantes nativos de sus tierras, así como fue en Najicheván, lo fue en las tierras de Artsaj. Todos los pobladores de esas tierras, que eran pobladores nativos, fueron obligados a dejar y abandonar sus pertenencias para albergarse y establecerse en Armenia. Todos los templos y todas las construcciones fueron, inclusive las iglesias, nuevamente todas sus cúpulas destruidas, todo vestigios de cruces de piedra de igual manera, o sea, por Azerbaiyán en este caso. El año pasado fue digamos, el hecho de desterrarlos y en caravanas, esta vez no en trenes, ni en vagones, ni a pie,
sino que fueron en sus propios autos, en sus vehículos, en donde vimos las caravanas, y eso generó un dolor muy grande para toda la armenidad que había sufrido ya al principio del siglo XX el genocidio, y ver realmente nuevamente esas caravanas dejando todo, dejando realmente todo, sus vidas, sus escuelas, sus hospitales, nuevamente habían sido víctimas de bombardeos, de extorsiones. Luego de un año de haber sido desprovistos de electricidad, de alimentos, de medicamentos, por los bloqueos que tenían en el único conducto que había para, como un cordón umbilical que tenían con Armenia para ser abastecidos de los insumos mínimos, luego de un año de haber sufrido, luegamente vino ese destierro, el echarte de tu propia casa, el echarte de tu propio lugar, con pérdidas increíbles de vida, de jóvenes. Y bueno, todo eso trajo nuevamente un resurgir de un dolor, y además de un dolor de que no se transmitió por los medios, de una historia nuevamente callada por intereses políticos, porque Azerbaiyán es poseedora de una riqueza increíble en todo lo que sea petróleo, en gasíferos que provee a Europa. Y bueno, los derechos humanos nuevamente han sido desconocidos, han sido aniquilados, han sido pisoteados, y nuevamente nos tocó como pueblo armenio de estar ubicados en una parte geográfica que siempre ha traído conflictos, lamentablemente, y por los inclusive las naciones que nos limitan, tanto al sur, al norte, al oeste, al este, o sea, estamos rodeados y somos un pueblo de paz, que lo único que queremos es vivir en paz, desarrollarnos, luego de haber inclusive estado bajo el dominio soviético durante 70 años, que fue la parte de Armenia que pudo salvarse, ¿no? Porque realmente ese pedacito de tierra que llamamos Armenia, que quedó limitada a pocos kilómetros cuadrados, la verdad ha sido y sigue siendo un constante peligro, ¿no? Todo lo que se vive para poder de alguna manera subsistir y proteger a esos jóvenes emprendedores que hay en Armenia. Realmente hay una capacidad intelectual en Armenia increíble, con todas las tecnologías, con todos los productos que hay allí, que está resurgiendo con el turismo. Es un museo a cielo abierto. Qué belleza. Vamos a ir hacia imágenes después que nos van a mostrar la belleza de Armenia, ¿no? En la actualidad, y ver qué potencialidad tiene este pedacito de humanidad, no solamente de tierra, que sigue luchando por sus propios derechos. Por eso los invito a una pausa musical, y de al regreso, ese pedacito de humanidad trasladado a Argentina. En esto que hacen ustedes, tratar de que esas tradiciones, que esas costumbres no mueran, sino todo lo contrario, ¿no? Se pongan de pie para decir, Armenia está aquí también, en la Argentina, de la mano de nuestros abuelos y de nuestros descendientes. Vamos al encuentro de la música, ya estamos de vuelta en el ciclo de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, hoy con representantes de la colectividad armenia en Córdoba, en Argentina.
Gracias por la música, Mariana. Estamos en este ciclo de Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Arquidiócesis de Córdoba, conociendo la historia de la colectividad armenia en la Argentina, especialmente allí en Córdoba, junto con la arquitecta Lilian Balian, presidente de la colectividad de Armenia en Córdoba, y también el ingeniero Ignacio Asadourian, vocal de esta misma comisión, de esta misma colectividad. Preguntarles sobre este tema, era en idioma armenio, Lilian, Ignacio, si saben de lo que se trata el idioma, si pueden traducir un poquito la canción, si es así. La verdad que yo sé el idioma armenio, pero me cuesta comprender muchas veces el idioma que se habla y más cantado. Esto es como un Ah, ok, dialecto ok. dentro de Armenia y parece más algo de las montañas. Parecen chicas que están como recreando todo el folclore de esa zona montañosa, que siempre digo se parece mucho a Córdoba. Veo las montañas y el fondo Mirá por ahí vos. del monte Ararat, el lago Sevan y la verdad que los burritos, ese burrito que es tan típico cordobés, entonces, o la mula, y bueno, me hizo recordar un poco a nuestras sierras cordobesas. Mirá, y de mucho que ver. Hablando de sierras cordobesas, ¿cómo llega la oportunidad de poder recrear la cultura armenia en Córdoba? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo se armó esta colectividad, esta comisión que ustedes son parte? Bueno, esto ocurre el año que viene, va a ser el centenario de esa primera comisión directiva que Wow. justamente cuando se crea, hombres visionarios ya sabían de que había que inscribirla en sociedades jurídicas, entonces ya nacen los estatutos, ya se crea con los estatutos, la primera comisión y bueno, el año que viene estaremos de festejos por esta realmente 100 años en un país como Argentina es mucho y el año próximo 100 años de nuestra iglesia armenia, que es la primera en Sudamérica, que es un orgullo para Córdoba, es un orgullo para nosotros. Y bueno, la verdad que 100 años es poco y es mucho al mismo tiempo con la perspectiva histórica. Para nosotros es realmente haber pasado por distintas comisiones hasta llegar hoy a la nuestra, en donde todos con un servicio ad honorem, la verdad que todos los que estamos entregamos horas, días de trabajo, lo mismo que nuestras instituciones. Hay instituciones como UGAP que ya llevan casi 100 años de estar en este país. Luego está el Club Antraní con sus 3 instituciones que llevan, más vale son instituciones deportivas, de beneficencia también y políticas. Y la colectividad armenia es como un paraguas que engloba a todas las instituciones representándolas y las relaciones que llevamos interinstitucionales que para nosotros en esta última gestión es lo que tratamos de hacer, de visibilizar, de transmitir, de educar, de estar presentes a donde se nos llama. Realmente este tipo de programas para nosotros son importantísimos. Este encuentro radial tiene mucho valor porque es como para salir hacia los medios, salir hacia la sociedad cordobesa. Cuando traemos los Hachkar, como los trajimos por los 90 años de nuestra iglesia y en Carlos Paz el año pasado, también es como un pedacito de Armenia, con el arte de Armenia, traerlos aquí a tierras de Córdoba tiene un significado muy especial. Ignacio, ¿cuáles son esos primeros rasgos que querés resaltar de la cultura armenia? Para que vayamos conociendo un poquito, nos sintamos un poquito parte de lo que ustedes ya son parte por el linaje familiar y también cultural. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante de la cultura armenia? No, bueno, antes que eso quería comentar que lo primero, cuando recién Lilian decía que lo primero que hacen hace 100 años los refugiados armenios que llegan a Argentina eh, instituyen la colectividad armenia de Córdoba y también construyen la iglesia. Esta particularidad es común a todas las comunidades armenias del mundo porque es como que, a diferencia de otros grupos de migrantes,
que venían a Argentina o se iban a Estados Unidos, por ejemplo, venían a América, y no abandonaban un país que había sido destruido. O sea, el caso particular de los armenios es que los refugiados, cuando se unen en la diáspora, intentan reconstruir de alguna manera todo eso que se había perdido, porque sabían que sus pueblos, las ciudades donde vivían, ya no existían más como tales. Entonces se ocupan muy rápidamente de tratar de generar una iglesia, por ejemplo. Entonces fue muy temprana la construcción de la iglesia armenia de Córdoba, que fue la primera en América del Sur. O sea, nosotros acá en Barrio Pueyrredón tenemos la primera iglesia armenia de América del Sur. Y bueno, esto tiene que ver todo con la cuestión del genocidio, o sea, esa actitud, porque realmente es un esfuerzo. Llegar eh, a una sociedad totalmente nueva, adaptarse y además de eso tener la fuerza para hacer obras tan grandes que nosotros 100 años después nos cuesta hacer o mantener. No, cuando tratamos hacemos todo ese esfuerzo, nos imaginamos la situación o todo el esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros abuelos para levantar estas edificaciones y estas instituciones que hoy son patrimonio nuestro en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y como también en otros lugares de la diáspora. Después, en particular, tenemos, bueno, es de destacar el cristianismo armenio, que es una cultura muy particular. Como no sé si Lili dijo, Armenia fue el primer país cristiano, o sea, el primer país en adoptar el cristianismo como religión de Estado. Eso fue en el año 301 y desde ahí el cristianismo va asociado a la cultura armenia, o sea, sos armenio, sos cristiano. Entonces, esta iglesia es muy particular porque en el año 451, por cuestiones geopolíticas, los religiosos armenios no pudieron asistir al concilio de Calcedonia y a partir de ahí la iglesia armenia quedó separada del resto de la iglesia universal desde el año 451 y quedó con unos rasgos particulares muy antiguos. Por ejemplo, si uno va a la iglesia, que cualquiera puede ir a conocer los domingos, ahí en Barrio Pueyrredón, en calle Armenia, la misa se da de la forma muy similar a lo que se daba en la iglesia católica antes de las reformas. Bueno, desde el año 451, como les decía, que pasó esta separación, la iglesia armenia pasó a tener un carácter nacional como otras iglesias orientales. Y es apostólica, como también decía Lili, porque fue fundada por los apóstoles Tadeo y Bartolomé. Bueno, después otras cosas por las que lo reconocen los armenios, obviamente es por el idioma. Tenemos un idioma muy particular que hacemos todo el esfuerzo para conservarlo, pero bueno, no todo el mundo, de todos los armenios, sabemos hablar bien el idioma. Y también hay algunas cuestiones que tienen que ver con el arte culinario, con la comida, que es muy parecida a todas las comidas de los países que estuvieron dentro del Imperio Otomano, pero bueno, hay muchos restaurantes armenios, la gente le interesa mucho intentar conocer estas cuestiones. No sé vos, Lili, si Yo quiero agregar también Lilian, que si querés agregar algo. la danza armenia es muy importante. Las mujeres siempre tienen una delicadeza y unos movimientos muy suaves. Y el hombre es el que es más rudo, que salta, que hace rondas. Las vestimentas folclóricas son muy lindas. Siempre estamos predispuestos a estar en los festivales de la comunidad, de las distintas colectividades en donde nos llaman. El sábado pasado el conjunto Ararat estuvo presente en la colectividad suiza. Justamente se hizo un encuentro muy íntimo dentro de la Casa Suiza allí en David Luque, en donde realmente fue algo como en el patio de tu casa, en donde hubieron danzas alemanas, danzas suizas y la danza armenia. La música es una hermosa música. Tenemos al padre Godemidas, que fue el que reconectó todas estas músicas de los distintos poblados de Armenia, y que sufrió también el genocidio. Lo enloqueció realmente el haber vivido en esa etapa. Pero bueno,
como dijo Nacho, también la comida, la arquitectura. Ustedes estaban pasando recién una arquitectura muy bella de los diferentes monasterios enclavados en las montañas. Eso es algo que realmente se perdió en gran parte de donde vivían los armenios, se destruyeron, las primeras iglesias fueron destruidas, esto es lo que quedó y sobrevivió. En Najicheván también pasó lo mismo, en Artsaj ahora pasó lo mismo, o sea, lo primero que se destruye es el patrimonio arquitectónico de la humanidad, para que no queden vestigios. Entonces, bueno, pero realmente es muy rica. Quiero decir que los primeros viñedos se encontraron en tierras de Armenia de 6.000 años de antigüedad, 6.200 años. También tengo que decir que el primer zapato de cuero de 5.000 años o más de antigüedad, que lo realizaron grupos arqueológicos en colaboración con arqueólogos de Holanda, de Gran Bretaña y de Alemania. Entonces, bueno, tiene una rica historia que ha traspasado todos los años y todos los siglos para llegar a nuestros días, y nosotros nos sentimos como herederos de una gran cultura, que la verdad nos enorgullece y queremos transmitirla al mundo, porque la verdad que la conocemos nosotros, pero eso es patrimonio arquitectónico realmente, que es algo de muchísimo valor. Y bueno, estamos ahí como encapsulados y que no podemos salir muchas veces al mundo. Pensemos que hace 33 años que Armenia es libre, independiente y democrática. Tuvo un periodo de independencia muy corta luego del genocidio en el 18, donde se crean todos los símbolos patrios, como la bandera, el himno, el escudo nacional, pero luego, claro, viene la Unión Soviética y todo eso quedó un poco resguardado hasta que se derrumba, digamos, la Unión Soviética y nace en todo ese gran imperio que tenía, o la gran República Socialista Soviética, logran tener independencia los diferentes estados y se recupera la democracia. Un comentario por las imágenes que Lilian, estamos viendo. sí, adelante, Ignacio. Se ve en la imagen donde recién pasaba en la ciudad de Yerevan, que es la capital, y también en otras imágenes siempre se ve el monte Ararat de fondo, que para nosotros es un patrimonio, tiene un valor simbólico muy importante. El monte Ararat es donde quedó el arca de Noé, ¿no? Cuando después del diluvio universal, según la Biblia, el arca encalla en el monte Ararat, y para nosotros es una montaña sagrada, y ustedes van a ver en todas las imágenes que se ve de fondo el monte Ararat, y quedó del lado turco. O sea, uno lo ve, la gente que vive en Armenia lo ve todos los días, pero no puede ir, porque quedó del otro lado de la frontera, y este monte que es sagrado para los armenios y que tiene un valor simbólico enorme, está justamente muy cerquita, pero del otro lado, y no se puede acceder, porque en este momento las fronteras están bloqueadas, están cerradas. Así que es interesante ver. Es el monte Ararat que se ve ahí al fondo. Lo que se ve antes es un monasterio. Jorvirap. Jorvirap. Así es. Y también quiero agregar bueno, también la iglesia armenia tiene la iglesia católica armenia, tiene una base muy importante en San Lázaro, donde se encuentra un monasterio con sus museos. La iglesia católica armenia también está presente aquí en Buenos Aires, no en Córdoba. Hace poquito falleció el monseñor Pablo Equimián, que llevaba adelante realmente con una gran visión, también en la escuela católica armenia, en donde se impartía también las misas en armenio. También hay iglesias armenias evangélicas en distintas partes del mundo, también en Buenos Aires. Aquí existía una en donde mis abuelos también, yo tengo abuelos, que algunos evangélicos, otros son de la iglesia armenia, como es nuestra Surkrikor. Así que, bueno, la verdad que en cuanto a cristianismo, realmente es cuna de fe y de esperanza, y creo que son los que han movido a preservarse y a continuar durante
siglos para llegar a renacer luego de haber tratado de ser exterminados, ¿no? Son esas cenizas que la fe te da esa posibilidad de volver a crecer, de volver a florecer y bueno, será por algo, alguna misión especial que Dios habrá tenido con el pueblo armenio. De resiliencia absoluta. Vamos a hacer otra pausa, Lilian e Ignacio, y a la vuelta queremos que nos cuenten cuáles son las actividades específicas que ustedes organizan en Córdoba para que, díganme después, ¿no? No solamente los descendientes de armenios, sino todo aquel que quiera conocer un poco más sobre la cultura y las tradiciones armenias, pueden acercarse y empaparse de esa hermosa riqueza. Así que el encuentro de la música y después seguimos charlando con Lilian y también con Ignacio. Ignacio y Lía por informarnos. Realmente es mucha la ignorancia que tenemos los argentinos sobre esto. He leído un libro, creo que el título era Aram Aroglanian, y yo no entendía por qué un personaje, un abuelo, se sentaba y no hablaba nada, fumaba pipa y se alegraba cuando venía otro familiar y se sentaban los dos a tomar café y fumar en pipa sin hablar. El encuentro era así, silencioso, y se molestaba si había algún chiquito que se acercaba y le pedía que le hablara, que le dijera. Pedía por favor que este nene quiere hablar, que no esté acá. Yo no entendía la causa, desconocía la mayoría de las cosas que nos van contando. Estoy viendo las imágenes. Sí, no sé si es Armenia o es Córdoba. Bendito sea Dios, que la vida sigue y que permanece el amor y la fe y la fuerza que ustedes tienen y que todo
toda la cristiandad tiene. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos. Gracias por este mensaje tan sentido, Lilian, Ignacio. La fuerza del amor es lo que persevera. La fuerza del amor es lo que creo que hizo en ustedes tener esta continuidad de, después de 100 años, de seguir con esta hermosa lucha de las tradiciones y seguir propagando las tradiciones, las costumbres, pero sobre todo que no se olvide la historia, que se conozca la verdadera historia, ¿no? Para que generaciones futuras sepan que hay armenios en Argentina que tuvieron la valentía y el coraje y que tuvieron antepasados que lucharon y mucho y que se silenciaron para poder sanar heridas. Cuántas cosas, ¿no? Pero la fuerza del amor hace que ustedes estén aquí y que nos regalen este pedacito de Armenia en Argentina para que muchos conozcan y sigan conociendo a través de las actividades que ustedes organizan qué fue lo que pasó y qué es lo que pasa hoy a través de este mismo cariño. Gracias por darnos el respiro de recuperarnos, porque luego de ver las imágenes desde Armenia, luego de escuchar el mensaje de la señora que nos envió, que envió a la radio estas palabras tan lindas, sí creo que la única fuerza que nos moviliza es el amor y el servicio. Creo que todo ciudadano del mundo, sea en el ámbito, en el área que se desempeñe, lo tiene que hacer imbuidos de ese amor y de ese servicio por la cristiandad, por la religión que piense que tiene que seguir, siempre en el respeto, siempre en el diálogo. En ese diálogo creo que está lo más importante para generar comunidades, para generar respeto, para generar esos derechos que no debemos avasallar. El derecho de cada ciudadano de vivir dignamente en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestras comunidades, en las naciones, entre las naciones. Y eso es lo que nosotros buscamos y tratamos de trasuntar, pero también con el respeto a esa historia, que no se vulnere, que no se tergiverse, que no se niegue, porque creo que esa es la misión, de transmitir cultura, de transmitir, de generar puentes, de transmitir y generar lazos. Justamente el domingo próximo nosotros en nuestra iglesia invitamos a todos los que estén en Córdoba, vamos a celebrar una misa de oración ecuménica en donde se va a recordar a los presos y cautivos injustamente que todavía no gozan de su libertad, que están en Bakú, por los desplazados de hace un año atrás, que tuvieron que dejar sus tierras, su pertenencia, su historia, su identidad en esos lugares en donde crecieron por generaciones y generaciones y trasladarse de alguna manera a Armenia por aquellos que perdieron sus vidas injustamente. Y bueno, perdón, eso va a ser en nuestra iglesia Subkeborg el día domingo próximo a las 11:30 horas. Es abierto a todo el público, a todos aquellos que quieran rezar desde sus hogares o en nuestra iglesia en Armenia, en la calle Armenia 2080. Así que bueno, creo que la fe es lo único que moviliza, el conocimiento es lo único que podemos transmitir, la educación y la visibilización de toda esta temática y de siempre estar involucrados en tender una mano, en ser solidarios, en ser empáticos con todos aquellos que sufren. Estamos tratando de organizar también para estas Navidades, de alguna manera, con el CPC de Barrio Pueyrredón, alguna colecta para ser entregados a la villa, que está muy cerquita de nuestra comunidad, para entregar alegrías, para también educamos, vamos con docentes de cultura armenia a escuelas que nos invitan. Tenemos programas en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología con seminarios que ya hace 14 años que venimos desarrollando. Cursos de capacitación docente en la provincia de Córdoba con todos los docentes que se inscriben de manera virtual, con convenios que firmamos y volvemos a revalidar con los distintos ministros de educación.
para comprender y entender lo que fue el genocidio, lo que es el genocidio. Nacho, vos que estás en la parte académica, si querés ampliar un poco todo esto que es importante. Sí, bueno, venimos trabajando desde la colectividad, hemos armado un muy buen equipo de profesionales con especializaciones en distintas áreas y con la finalidad de brindar la mejor capacitación que se pueda, o sea, con nuestros recursos. Ah, particularmente hemos avanzado mucho con las capacitaciones docentes porque nosotros tenemos una ley nacional y una ley de la provincia de Córdoba que reconocen el 24 de abril como un día especial. Y por ejemplo, la ley nacional dice que es el 24 de abril el día del respeto entre de los pueblos. En la República Argentina, ¿no? Los armenios tenemos como un día no laborable ese día, pero para el resto de la sociedad se instituyó no un día que en particular tiene que ver con los armenios, sino con el respeto entre los pueblos, pero en conmemoración del 24 de abril, que es la fecha que nosotros conmemoramos el genocidio armenio. Entonces, estas leyes también plantean que se enseñe genocidio armenio en el ámbito educativo, y por lo que veníamos hablando y todo este tema del negacionismo y la falta de visibilidad que tiene el tema, muchos docentes nos hemos estado enterando en los últimos tiempos que la mayoría no conoce del tema. Entonces de pronto tienen que dar una clase o transmitirle a esos alumnos y no saben de qué se trata. Entonces nosotros hemos logrado capacitar ya varias tandas de docentes y ahora ellos tienen una mejor idea de lo que se trata, de manera que cuando les toque en algún momento hablar sobre el tema, tengan conocimiento de todo esto que estamos transmitiendo ahora muy rápidamente o en cursos un poco más prolongados, pero que están dando muy buenos frutos porque estamos llegando incluso al interior de Córdoba, donde la comunidad armenia de Córdoba estaba bastante concentrada en la ciudad de Córdoba y también en algunas otras localidades como Altagracia, Carlos Paz y no más que eso, pero ahora estamos logrando llegar a localidades de Tras la Sierra, del norte de Córdoba, del sur, y de pronto los docentes de cualquier nivel educativo que tengan que hablar sobre el tema están con una formación que le permite hacerlo. También tenemos que agregar que estamos ya hace varios años capacitando a los cadetes de suboficiales y cadetes de la Escuela de Policía de la provincia de Córdoba, que es un ámbito realmente se va transmitiendo y este último año, en el 2024, lo hicimos de manera híbrida por streaming. Llegamos inclusive al norte de la provincia y al sur de la provincia, entonces hablamos del respeto de los derechos humanos, de la inclusión, de la identidad de género. Entonces realmente conocen de la historia del pueblo armenio y la verdad que nos damos cuenta que nadie nos conoce, o sea, muchas veces porque realmente tienen un amigo con el que compartieron la facultad o el secundario, porque fueron a comer alguna comida a sus casas, entonces es un tema desconocido. Y bueno, el año que viene vamos a entrar en algún curso de capacitación en el Superior Tribunal de Justicia y bueno, siempre expandiéndonos un poquito más, pero quiero decir que justamente el amor y el servicio es el que moviliza, porque ninguno de estos jóvenes profesionales que se encuentra trabajando recibe dinero para hacerlo. Dispone de su tiempo, de su pasión por que se conozca la verdad, por el respeto a sus antecesores, por el respeto a la cultura. Y también quiero agregar que hace 33 años de que Armenia es democrática y libre, se han establecido las relaciones diplomáticas con Armenia. Hemos tenido ya varios embajadores argentinos en Armenia y armenios en la Argentina. Estos nexos y estos lazos se van fortaleciendo cada día más.
Por primer año ahora tenemos cónsules en Rosario y en Córdoba para diferentes provincias. El de Córdoba sé que abarca Santiago del Estero, Tucumán. Es también una nueva etapa y diferente, desconocida para nosotros, que nos va a ayudar a encontrarnos y relacionarnos con el resto de las provincias de Córdoba. Así que bueno, es toda una nueva etapa en donde tenemos que aprovechar para generar lazos, para conocernos, para incentivar el turismo, las relaciones comerciales, y eso lo tendrá el consulado, y nosotros seguiremos educando, transmitiendo, generando puentes, generando lazos que son los que nos mueven, y agradeciendo continuamente el haber nacido en un país como la Argentina, en una provincia como Córdoba en particular, para nosotros, que nos enorgullece. Hemos podido compartir la Feria del Libro el año pasado, invitados por la Municipalidad de Córdoba, con un stand, y este año en la primera Feria del Libro Internacional en Villa Carlos Paz, que estuvo muy bien organizada, con presentaciones de libros. Inclusive estuvimos al señor Tatián, que habló sobre su libro, sobre sus abuelos que había escrito. Bueno, realmente todo esto nos involucra y nos lleva a otro estamento, que es la que queremos seguir creciendo, en donde queremos seguir creciendo para que la ciudadanía nos conozca, y trabajemos en conjunto por algo en común, ¿no? Por la historia, por el presente y por el futuro. Y por el futuro. Lilian y Ignacio, ¿tuvieron posibilidad de viajar a Armenia? Es la pregunta que les quería hacer. Sí. Yo todavía no. Estamos organizando para el centenario de la colectividad un viaje, porque como Ignacio, y habla todo el día de todo eso, y realmente quisiéramos que muchos jóvenes y no jóvenes y gente que se quiera sumar, poder realizar un viaje con muchos cordobeses para festejar esos 100 años de la colectividad, generar, estrechar lazos. Se están haciendo convenios entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Americana, que está en Yerevan. El embajador argentino en Armenia realmente ha estado en este último tiempo en contacto con el cónsul honorario, que ha tenido que viajar en el término de menos de un mes 2 veces a Armenia. Ha sido padrino del nuevo arzobispo de la diócesis de Argentina y Chile. Así que tuvo que volver. Se bendijeron los santos óleos también, que es una ceremonia hermosa que algún día se los vamos a contar con más tiempo, que viene ya de milenios, realizándose allí en Echmiadzin, en la Santa Sede. Y con esos óleos luego se bendice a los bautizados, o cuando se inaugura algún monumento como los Hachkar, las cruces de piedra aquí en Córdoba y en Carlos Paz. Eso se distribuye a todas las iglesias del mundo. Tenemos ceremonias muy lindas de bautismo y muy lindas de casamiento, con las típicas ceremonias que se realizaban en la antigüedad cristiana. Así que bueno, hay muchas cosas para contar y para desarrollar. Por lo pronto, Lilian e Ignacio, nos unimos todos quienes estamos siguiendo esta transmisión, y créanme que somos muchas personas, tanto los que nos siguen en las 280 repetidoras del país como quienes nos siguen en forma audiovisual, a la oración, porque me parece que es lo que nos une, ¿no? Escuchando la historia muy escuetamente, los invitamos también a que se pueda investigar. Ahora nos dicen dónde, ¿no? Dónde se puede investigar un poco más sobre la historia armenia en toda su plenitud. La oración que nos une a todos, y más allá de las religiones y del color, de las fronteras y de las nacionalidades, ¿no? Por eso invitar especialmente este domingo 11:30 a aquellos que estén en Córdoba, vayan, Armenia 2080 es la dirección, para que podamos unirnos de esta manera especial, porque la fuerza de la oración comunitaria verdaderamente nos une más allá de fuerzas humanas o de lo que podamos imaginar. Así que eso es una invitación muy especial que quería recalcar Lilian e Ignacio, y también lo que tengan ganas de decirnos en estos últimos minutitos de programa. Adelante. Ignacio. Bueno, no, agradecer por esta invitación. Como siempre, nosotros cuando tenemos oportunidades de poder divulgar
cuestiones relacionadas a nuestra colectividad, nos parece, estamos siempre muy agradecidos de tener esta oportunidad. Entonces, más que nada agradecer y bueno, y que la audiencia sepa que quien quiera conocer más sobre nuestra cultura o sobre las cuestiones que tengan que ver con el genocidio o la cultura armenia, la religión o lo que le interese saber, estamos disponibles para poder colaborar y suministrar la información, documentación o lo que requieran para poder informarse un poco más. Así que bueno, gracias nuevamente por la invitación. Y también quiero decir que nosotros tenemos en Instagram, Colectividad Armenia de Córdoba, para ver todas las actividades que se van desarrollando. Generalmente se publican allí, inclusive en Facebook o en Instagram. También tenemos la sede de la colectividad armenia, que está en la calle Armenia, entre Eufrasio Loza y Avenida Patria. Las instituciones armenias están en esa área de influencia, tanto en la calle Garay como en la Avenida Patria y Armenia. Y bueno, tenemos la escuela, que también es un reconocimiento a esta tierra que nos recibió, ya que la escuela de idioma comenzó en el 29, pero luego en el 65 aproximadamente se realiza, se inaugura la escuela incorporada, se llamaba en ese momento, en donde se impartía educación a nivel primario y nivel inicial. Ahora, gracias a Dios, ya está completa. La escuela secundaria cumplió 35 años de su apertura. El 90% del alumnado es del área de influencia, no son de descendientes de armenios, entonces se brinda una calidad educativa muy importante. Ya para el 2026 tenemos nuevas propuestas educativas ya aprobadas por DIPES para generar otro encuentro dentro de nuestra escuela y que sea un espacio de riqueza para los estudiantes. Siempre tratamos de innovar, siempre tratamos de generar con un costo muy bajo en su matrícula, como también en su cuota mensual. Pero bueno, está todo allí en esa calle Armenia, que a su vez tiene toda la nomenclatura en un área de influencia pequeña, en donde está escrito en español, en castellano, y abajo la fonética, digamos, de calle Armenia está escrito con el alfabeto armenio. Lo mismo Avenida Patria, Garay y creo que el pasaje Antranik. Así que bueno, realmente los invitamos a conocernos, a acercarse a nuestra iglesia, a compartir la fe, que es la fe en Cristo, y bueno, y también un poco de nuestras tradiciones y de las actividades que vamos realizando continuamente durante el año. La verdad que hacemos bastante y nos unimos a todo lo que nos invitan. Ahora en la Universidad Nacional de Córdoba, en Sala de las Américas, están la Orquesta Sinfónica de la Universidad, va a interpretar con los tesistas, y la otra parte es un grupo de cámara que se ha fundado dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Música, para escuchar música de cámara armenia. Y el 22 de noviembre, por primera vez en la legislatura, se va a celebrar el Día de la Música de Santa Cecilia, con la participación de algunas colectividades. Este es el puntapié inicial de un proyecto en donde se va a escuchar coros, danzas y música de cámara de 3 o 4 colectividades del área de General Paz, para, bueno, comenzar a celebrar también, como muchas otras celebraciones y conmemoraciones que tenemos juntos a otras colectividades y comunidades que se han asentado en nuestro país, por ser un país tan generoso, de brazos abiertos, que ha albergado a un arco iris de diferentes culturas. Ahí está el Instagram, Colectividad Armenia Córdoba, para todos aquellos que quieran seguir en redes sociales estas hermosísimas actividades que se llevan adelante, unirse, preguntar y lo que tengan ganas, y decirles, Lilian e Ignacio, cuenten con Radio María TV para todos lo que necesiten y toda la difusión de las actividades que realicen. Y el abrazo fraterno, ¿no? Porque eso es lo que también estamos tratando de visibilizar aquí a través del amor. El abrazo fraterno, más allá
de las fronteras. Les agradecemos mucho la presencia en los estudios centrales. Nosotros agradecemos a ustedes, especialmente Verónica, y a todo el personal de la radio que nos recibió y felicitarnos porque esta casa es hermosa. Hemos podido recorrer el estudio y es un orgullo para todos los cordobeses tener una radio y una emisora como esta que transmite hermandad, unidad, oración, para que cada día los argentinos estemos más unidos defendiendo nuestro país y defendiendo este capital humano que tenemos en la oración y el amor a Dios.